Hoy nos encontramos con Sofía Ospina. Sofía Ospina es una joven que tiene una enfermedad hereditaria. Esta enfermedad se llama retinosis pigmentaria y tiene que ver básicamente con la pérdida paulatina de su visión, pero en horario nocturno. Ella nos va a contar un poco su historia, pero además de su historia, esta historia la ha llevado a inspirarse no solo a escribir un libro, sino a escribir dos libros narrando sus propias vivencias. Sofía, bienvenida, qué bueno saludarla con la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas. Bienvenida y muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, si yo le pregunto, Sofía, defíname para usted qué es la retinosis pigmentaria. ¿Cómo nos lo puede contar? Bueno, digamos que hablándolo para que se entienda, la retinosis pigmentaria es algo que afecta a algo en el ojo que es llamado retina. La retina la podríamos mirar como el lienzo mágico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la que le manda las señales al cerebro de qué estamos viendo al frente de nosotros, sea un Sí. vaso de café, sea lo que sea que esté al frente de nosotros. En la retina se encuentran dos tipos de células fotorreceptoras. En esta encontramos los conos que están ubicados, perdón, en esta encontramos los bastones que están ubicados a los lados, que son los encargados de la visión periférica, la visión nocturna y la agudeza visual, y encontramos los conos que están ubicados en la parte central de la retina, en la mácula, los cuales son encargados del diseño, el color y el detalle. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona tiene retinosis pigmentaria? Se empiezan a ir degenerando los fotorreceptores de los bastones, ¿sí? Por eso la persona primero empieza a perder la visión nocturna, la agudeza visual, empieza a dejar de leer en papel, le cuesta escribir, etcétera, etcétera. Entonces ya es donde este sentido empieza a desaparecer y nos tenemos que enfocar y defender con los otros sentidos que están ahí. Es decir, lo que me está dando a entender es que con el tiempo pierde la visión. Sí, señor. Esto puede llegar, si no se trata, debido a que en estos momentos en Colombia no hay una cura, a dar ceguera total. ¿Qué es ceguera Perfecto. total? No ver absolutamente nada. Entonces, por eso uno se enfoca y se basa en los otros sentidos para terminar de defenderse en el mundo, al debido de que pues, la visión se limita. Cuando hace énfasis en Colombia no hay cura para la enfermedad, ¿es porque en otros países o a nivel mundial sí la hay? No, digamos que en estos momentos están buscando una cura, están tratando de hacer cosas para ver si se puede curar la enfermedad, pero actualmente todavía no hay una cura certificada. Voy a hacer una pregunta que no me gustaría, o que no me gusta hacerla, pero para ubicar a los asistentes, pues la tengo que hacer. Cuando estamos hablando que hay una pérdida de visión a largo plazo, ese largo plazo es cuántos años. ¿En cuántos años la persona que tiene retinosis pigmentaria puede perder la vista? Bueno, digamos que eso es algo que yo a ciencia cierta no te puedo decir y digamos que un médico tampoco lo puede decir, porque esto es es una condición, perdón, progresiva, ¿sí? Que puede que en un día pierdas completamente la visión, como en un año, 2 años, 3 años y sucesivamente. Entonces, digamos que yo decirte en cuánto una persona puede perder totalmente la visión, no se podría. Perfecto. Sofía, ¿hace cuánto le diagnosticaron la enfermedad? A mí me diagnosticaron a los 8 años, pero mis síntomas empezaron a los 6 años. Perfecto. Y dicen que es de muy mal gusto que un hombre le pregunte la edad a las damas. Si se la diagnosticaron a los 8 años, ¿cuántos años tienes hoy? 20 años. Es decir, hace 12 años fue diagnosticada. Sí, señor. Bueno, ¿hay algún medicamento, hay alguna terapia que ayude a retardar, a ralentizar el desarrollo de la enfermedad? Actualmente no. Para la retinosis pigmentaria no. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Nada? Lo más común cuando uno va al médico por este tipo de condiciones visuales, que son catalogadas como condiciones huérfanas o raras, porque no tienen cura, porque son algo que los médicos muchas veces no saben cómo tratar al paciente en la parte emocional. Eh, digamos que
Prácticamente, dependiendo de cómo sea el doctor, sí, te pueden decir se va a quedar ciego o te pueden decir por ahora no hay nada que hacer y afronte su día a día como pueda. Claro. Un tema difícil, ¿no? Complicadísimo. Bastante difícil. Bueno, cuando tenías 8 años, bueno, no, cuando tenías 6 años, empezaste con los síntomas. ¿Qué síntomas presentabas? Claro que sí. A los 6 años, digamos que al principio mis papás lo empezaron a notar porque nosotros pues éramos los típicos de hacer noches de películas y todo ese tipo de cosas. Y mis papás notaron que pues muchas veces me tropezaba, no veía bien, me pedían favores en la oscuridad y los hacía mal o no los hacía. Entonces empezaron a decir como, hey, hazlo con cuidado, hey, pon cuidado. Pero lo que no sabían era que no lo estaba haciendo por querer, sino porque mis ojos no me estaban respondiendo como era. Al ellos notar esto, deciden Sí. llevarme al médico y empieza una frase que muchas veces le dicen a las personas que tienen ese tipo de patologías y es que cuando me llevan al médico, primero optómetra, luego oftalmólogo, bueno, todo ese tipo de cosas de médicos que se tienen que hacer y la respuesta siempre era, ella necesita gafas, ella está bien, es crecimiento, etcétera, etcétera. Pero al tiempo, pues, al notar mi papá que esto seguía completamente igual, ya es donde él decide llevarme donde más médicos y es donde da él con la clínica oftalmológica de Cali, que es donde realmente me lleva donde un médico allá y el médico le dice exactamente lo mismo. O sea, que no, que yo estaba bien, que no entendía por qué decían que yo no podía ver con las gafas si todo era algo normal. Entonces, ya ahí mi papá hizo algo que yo denomino algo brusco, pero algo muy bonito y fue que en medio de su tristeza, frustración, se paró, apagó las luces del consultorio y se sentó en un sillón al frente del doctor. Yo estaba en la esquina, en la puerta, y me dijo, Sofía, ven hacia mí ya con el consultorio a oscuras. Yo le dije, no veo, me dijo, no me importa, ven. Cuando yo me acerco a él, al frente de él había una mesa, encima de la mesa un jarrón de vidrio. Cuando me acerco, no veo el jarrón se cae al piso. Y ahí es cuando el doctor prende las luces del consultorio y se lleva las manos de la cabeza y dice, pues pucha, sí tenían razón. Y dice las palabras claves, campo periférico, visión nocturna, y me empiezan a hacer todos los exámenes y ya es a los 8 años cuando diagnostican que es retinosis pigmentaria. Estamos hablando que esa historia sucedió cuando tenías 6 años, Entre los 6 y los 8. entre los 6 y los 8. Y la pregunta que se me viene a la cabeza es, cuando nos definiste lo que era retinosis pigmentaria, nos estabas indicando que paulatinamente se iba perdiendo la visión. Desde que te diagnosticaron con la enfermedad a hoy, ¿has perdido o qué tanto de visión has perdido? Claro que sí. Digamos que cuando a mí me empiezan a diagnosticar, yo en esos momentos no tenía tan desarrollada la visión en túnel que tengo en estos momentos. ¿Qué es visión en túnel? La visión en túnel es como si una persona viera por un tubo de papel higiénico. ¿Sí? Entonces, en ese entonces yo no la tenía tan desarrollada como ahorita y con pues las demás cosas que trae, que es el no poder identificar bien los colores, el tema de la oscuridad, el tema de los desniveles, la profundidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, de allá a acá lo que ha disminuido, digamos que sí ha sido bastante, porque más o menos entre mis 12 13 años, yo cuando salí a la calle todavía en la oscuridad, si tenía un foco de luz cerca, podía ver, ya no. Perfecto. Si le digo para que nos ubique un poco porcentualmente de 1 a 10, siendo o de 0 a 10, siendo 0 que no se ve absolutamente nada y siendo 10 que uno ve perfecto, su visión hoy porcentualmente ¿en qué punto estaría? Yo diría que en un 5%. Se perdió un 5%, tienes un 5%, pero ya se perdió, digamos, la mitad. Tú eres muy joven. Sí. Digamos que a mis 15 16 años fue muy duro el ver cómo esto cada vez iba perdiendo y hasta mis 16 años, un momento muy fuerte en mi vida donde decidí que no quería vivir más. Lo hice y pues gracias a Dios no pasó.
Y digamos que ahorita, pues sí, es como que ya uno pasa todas las etapas del duelo, que son pues la negación, la ira, la aceptación, la frustración, todo ese tipo de etapas hasta la aceptación. Y ya es cuando uno entiende que esto sí es parte de la historia de uno, pero no es algo que defina quién es uno. Entonces ya como que uno lo ve algo pues normal del día a día y uno se adapta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice cuando? Cuando me dices que a los 16 años, un momento muy difícil, no querías vivir, pero que por fortuna, pues lo hiciste, pero no pasó a mayores. Bueno, digamos que antes de tocar ese punto, te cuento un poquito mi historia. Eh, Desde muy pequeña, después de diagnosticar la condición, al mismo tiempo con ella vino un cáncer cerebral de mi mamá, un glioblastoma grado 4, que es uno de los más fuertes que hay. Entonces, al tiempo que yo recibía mi diagnóstico, al mismo tiempo mi mamá se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Sí, gracias a Dios, pues aún sigue con vida y pues está bien, pero digamos que fue eso y ya luego fue la separación de mis papás, que fue algo que me dolió muchísimo Claro, y me llevó a momentos muy duros de mi vida, depresión, ansiedad. Además de eso se le sumó el bullying en el colegio, el no saber cómo afrontar esta condición en el día a día. Digamos que fueron un montón de cosas que se fueron dando en una cadena que al final resultaron a mis 16 años viviendo sola con mi mamá. eh, que pasó una situación por redes que ella escuchó que fue bastante incómoda. Por una noche ella no me habló y una semana antes de todo esto yo había empezado un proceso psiquiátrico porque mi papá, pues, desde que se separaron, yo lo saqué de mi vida, no le hablaba, no nada. Y ya en ese momento yo le había dicho, no, hay que hacer algo porque yo estaba muy mal físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y es donde él decide, no, pues llevémosla a un psiquiatra que empiece el proceso. Al empezar este proceso, pues me recetan dos medicamentos, uno para la ansiedad, otro para dormir. Y en ese momento, pues mi mamá decide no hablarme en toda la noche. Al siguiente día yo me levanto, sigue sin hablarme. Y fue muy duro el sentir como, fue, pucha, ni mi mamá me quiere, entonces ¿para qué estoy viva? Ni soy importante para mi mamá, no, mi mamá no me claro. habla, ¿para qué estoy viva? Sí, simplemente soy una carga para mi familia, para el mundo, para todo. Y es ahí donde decido tomarme 20 pastillas, 10 de cada medicamento, y pues digamos que me dieron los signos de casi estar completamente sin vida. De ahí mi hermano me encuentra en el piso sin signos vitales y me lleva muy rápido a la clínica y hasta en la clínica le dijeron, menos mal se movió porque si hubiese demorado 10 minutos más y ella no hubiese contado el cuento. Y ya ahí empieza un proceso de desintoxicación, me hacen un lavado, ya luego estuve en UCI 5 días, luego en piso 2 días y de ahí tenía que enfrentarme o bienestar familiar o un centro psiquiátrico, pero pues mi papá hizo la forma de que fuera el centro psiquiátrico, de todavía no afrontarme a bienestar familiar y todos los temas legales que se venían por todo lo que había pasado. Y ya luego de esos 15 días ya sí me enfrenté a bienestar familiar, ¿sí? Digamos que por cosas creían que, pues por todo lo que había pasado yo por ser menor de edad, querían meter a mi mamá a la cárcel, pero pues mi papá hizo lo imposible porque eso no fuera, porque él se hizo cargo de todo y hizo como para que mi mamá no la tocaran, entonces al que iban a meter era él. Y si no hubiese sido por el defensor de familia, pues digamos que no le hubiesen dado la oportunidad de que él asumiera la prueba de 6 meses para que le devolvieran la potestad sobre mí. Y ahí es donde empieza un proceso muy bonito de aceptación y reconstrucción, tanto familiar como personal. Y empiezo a vivir con mi papá, ¿sí? Ya luego viviendo con mi papá, empiezo a afrontarme y el querer entender que esta condición pues hace parte y está ahí en el día a día, aunque no te voy a mentir, siempre que él me hablaba, siempre que él me decía cómo hacer las cosas, yo me hacía la loca y le decía, no, yo no tengo nada, no, porque en esos momentos todavía estaba en negación. Ya luego a mis 17 años llegó una persona muy importante a mi vida por medio de un amigo que es mi pareja actualmente
y gracias a él me di cuenta que estaba en negación y que no estaba aceptando mi condición debido a que él apenas pues empezamos a salir y todo, él no se asustó, sino que lo que quiso fue es conocer qué era esto, por qué se daba, cómo se daba, etcétera. Y debido a eso, pues yo me di cuenta, yo estoy en negación y ya luego de eso, pues empecé a vivir con él. Pasaron un montón de cosas y se vinieron cosas muchísimo más bonitas y pues hice mi proceso de aceptación y entendí que la condición estaba ahí, pero no era algo que me limitaba, sino algo que estaba y que había que aceptar. Sofía, me dejas sin palabras, Sofía, porque eres primero una mujer muy bien hablada. Tienes tan solo 20 años, pero has vivido lo que muchos de nosotros que tenemos muchísimos años más nunca hemos vivido. Esa experiencia que acabas de narrarnos, oh, por Dios, es una experiencia fuerte, muy fuerte, pero también termina siendo una experiencia bonita porque es la inspiración seguramente para otros o para los que te estamos escuchando para decir, estamos bien y podemos seguir mejorando. Porque si Sofía lo logró, yo también lo puedo lograr. Tengo una pregunta. ¿Ya tienes pareja? ¿Tienes hijos o no? No, no tengo hijos. Perfecto. Eh, ¿Qué dicen los médicos? No hay cirugía, no hay tratamiento y en 12 años has perdido aproximadamente el 50% de la visión. Digamos que se prepara el ser humano, y te lo pregunto con todo respeto, pero ante todo con un gran sentido de admiración por la forma como nos cuentas tu propia vivencia. ¿Se prepara el ser humano para decir voy a quedar en ciertos años sin visión y tengo que desarrollar desde ahora otros sentidos que me sepan ubicar? Sí, digamos que en mi caso fue un caso muy bonito porque pues yo estudié, yo después de que pasó el cáncer de mi mamá, perdí año en el colegio que estaba estudiando, sí, era un colegio privado que se regía pues con todas las normas normales de un colegio, pero perdí año, no lo pude repetir ahí, tampoco quería repetirlo porque yo en ese colegio bajé mucho mis notas, el rendimiento académico, bueno, todo ese tipo de cosas. Y en esos, mis papás tenían unos amigos que tenían a su hijo en un colegio con una metodología Waldorf. ¿Sí? La metodología Waldorf se enfoca en desarrollar los talentos y descubrir como las cosas que tiene la persona adentro que no sabe que tiene por medio de sus sentidos. Entonces, digamos que gracias al colegio, ellos empezaron un plan de acción desde que entré al colegio de enseñarme por medio de mis otros sentidos, ¿sí? De aprender cómo a enfrentarme al mundo por medio del tacto, por medio del oído, por medio del olfato, ¿sí? Y con el apoyo de ellos y también con lo que mi papá me enseñó, así yo estuviera en negación, en el fondo lo estaba escuchando, ¿sí? Digamos que con todo esto, pues yo aprendí a desarrollar muy bien mi tacto, mi olfato, mi oído. Descubrí talentos que no conocía, descubrí el amor por la música, cantar, sé tocar 3 instrumentos, descubrí el amor por pintar, escribir, ¿sí? Y Vea. digamos que todo esto lo traje desde pequeña, a cocinar, me encanta hacer productos y cosas de pastelería y repostería. Entonces, digamos que todo este tipo de cosas ayudó mucho a desarrollar los sentidos. Y ya luego con el tiempo, cuando descubrí la Asociación Colombiana ACORP, ellos me ayudaron como a desarrollar lo que hacía falta para prepararme al mundo con baja visión o con ceguera. ¿Qué me refiero con esto? A que me enlazaron con la tecnología asistiva, conocí el braille, conocí el bastón, conocí pues los lectores de pantalla, las lupas, todo esto. ¿Sí? Actualmente el braille no lo manejo, pero el bastón, las asistencias y todo lo demás, sí. Yo voy a contar aquí una infidencia. La verdad es que hay personas que le marcan a uno, digamos, desde su profesión, soy comunicador social, periodista, y hay personas que le marcan a uno ciertos momentos. Para mí, este momento de dialogar con Sofía es un momento especial, porque a pesar que tiene 20 años, es muy joven, pero ya tiene pareja, pero ha vivido todo lo que seguramente nadie ha vivido, ha tenido una experiencia inmensa. Es una mujer que habla muy bien y que es muy clara en sus ideas. La infidencia que quiero compartir con las personas que a esta hora nos están observando es la siguiente. Hoy estamos dialogando con Sofía y estamos dialogando porque Sofía fue quien
nos contactó a nosotros como Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, levantó la mano y dijo, yo quiero contar mi propia historia. Y aquí viene esa pregunta. ¿Por qué la necesidad, Sofía, de contar la historia? Vale, respecto a la pregunta, digamos que es algo que tiene que ver mucho con la iniciativa de mis libros, que ya te contaré más a profundidad a continuación, pero es más que todo porque lo que quiero es que las personas que estén pasando por situaciones parecidas, la misma situación o por momentos que impliquen cosas como las que implican este tipo de condiciones que muchas veces los psicólogos, los médicos, no se ponen tanto el corazón en la mano para como para estar para la persona emocionalmente o no desde la parte tan científica y teórica, sino desde la parte más humana y de corazón para que esas personas se atrevan a decir, yo tengo esto, es parte de mí, pero no me define, es simplemente una condición que está, tengo que vivir con ella, tengo que aprender a defenderme en el mundo, pero no por esto no puedo hacer cosas, no por esto no puedo ser quien soy, no por esto no puedo estudiar, no por esto no puedo trabajar, Claro. no por esto no puedo cumplir mis sueños, etcétera. Entonces, digamos que eso es más que todo el propósito, que las personas que están en silencio, que las personas que no se atreven a alzar la voz, a decir yo tengo esto, yo paso por esto, se atrevan a reconocer lo que les pasa, lo que sienten y atrevan a alzar la voz y podamos ser más y el mundo conozca que en Colombia y en los países latinoamericanos si hay gente con condiciones visuales para que muchísimo más rápido las curas que están queriendo hacer y trabajar y descubrir en estos momentos en otros países las puedan traer a Colombia porque no sé si sabes, pero pues para el Ministerio de Salud nada más hay 90 personas registradas en Colombia con condiciones visuales. A esto se lleva, ¿por qué? Porque las personas por miedo, por pena, por vergüenza, no aceptan su condición y no se atreven a decir, yo tengo una condición visual o auditiva, ¿sí? Porque hago el énfasis también en la auditiva, porque muchas veces la retinosis pigmentaria viene con otra distrofia hereditaria de retina que abarca el tema auditivo. Claro. Y nos estaba tocando el tema en su respuesta de los libros. Es que resulta que Sofía, a raíz de todo lo que ha vivido, pues decidió contar su historia también a través de la palabra, de la escritura. No tiene uno, tiene dos libros. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo libro? Claro que sí. La diferencia entre el primero y el segundo libro, primero los títulos. El primero se llama Ver con el corazón, la guía definitiva para vivir plenamente con baja visión. El segundo se llama Amar sin asfixiar, cuando amar es la forma más valiente de soltar, ¿sí? Ese es el primero y el segundo. Y el primero va dirigido a la persona que vive el día a día con la condición más mi historia, ¿sí? Digamos que todo esto se va contando por medio de un café entre amigos, como si estuviésemos sentados hablando a medida que vamos tomando este café, este té caliente, y se va contando mi historia, pero a la vez se van tocando temas como las ayudas, perdón, como la tecnología asistiva, como el tema del bastón, como el tema de los diferentes colores del bastón, así aquí en Colombia no esté registrado esto legalmente, pero en otros países sí, y como el tema de la parte emocional, la parte del laberinto emocional que vivimos al atravesar tantos momentos de duelo al recibir la condición, sí, digamos que el primero es más para el paciente, para la persona que vive con esa condición. Y el segundo es más que todo, también está contada mi historia, pero la historia va contada por medio también de una charla entre amigos, como tomando un café entre las manos caliente o un té caliente, pero va de la mano con la historia de mi papá, con la historia de cómo él se sintió, cómo él vivió, cómo él afrontó tener una hija con discapacidad visual, cómo él afrontó todos estos momentos desde la infancia hasta que yo ya decido tener mi pareja y volar y decidir vivir con él y hacer mi vida sola, a pesar de tener la condición. ¿Sí? Entonces, digamos que este toca temas más de la sobreprotección, de la parte emocional, de la parte de cómo es seguir siendo y teniendo estilo, moda, vistiéndose a pesar de tener esta condición, de cuál es el rol de los hermanos al tener ellos un hermano con discapacidad,
de la parte emocional, de la parte amorosa, de la parte de relaciones sexuales, de las relaciones amorosas, y todo este tema que muchas veces no se atreven a tocar las familias o la persona, pero no se les olvide, no se nos olvide que a pesar de que uno tenga una condición, cada quien es dueño de su vida y cada quien se Claro, merece así, así sea niño, adulto, adolescente, haya recibido la condición en cualquiera de estas tres etapas de la vida. Él tiene derecho a tener una pareja, él tiene derecho a vivir toda la parte emocional y amorosa que se lleva al tener una pareja. Y todo ese tipo de cosas que muchas veces la familia quiere entrar como a definir. No, si tienes una pareja, no puedes tener, por ejemplo, lo voy a decir, relaciones sexuales o simplemente porque tienes la condición, no te damos permiso, ¿sí? Y esos son errores que cometen la familia o, por ejemplo, el tema de la sobreprotección, que muchas veces no dejan que la persona o la familia, o sí, perdón, que la persona haga lo que haga, por ejemplo, monte bicicleta simplemente por su condición, cuando no debe ser así. Sí, entonces digamos que también este se va contando a medida de las alas de una mariposa y cómo es el proceso cuando una mariposa está desde oruga hasta mariposa. claro. Sofía, ¿hace cuánto tienen los libros? ¿Hace cuánto los escribiste? Uno, y la segunda pregunta, ¿los escribiste tú o te ayudaron a poderlo escribir? Bueno, los dos libros son escritos directamente por mí, yo los escribí y el primero lo escribí hace en septiembre del año pasado y el segundo lo saqué hace 3 semanas. Ah, está calientico, como pan en el horno. Las Sí, se personas que quieran leer los libros, el primero se llama Ver con el corazón y el segundo Amar sin llama asfixiar. asfixia. Ok. Sí, Las señor. personas que lo quieran tener, ¿dónde lo pueden conseguir? Claro que sí, lo pueden encontrar en la plataforma Hotmart, está publicado con su enlace de información y todo. Con su enlace de compra, el primero tiene un costo de 60.000 pesos, el segundo tiene un costo de 80.000 pesos. Pero también quiero aclarar y hacer un paréntesis aquí, es que yo manejo algo que se llaman becas, ¿sí? Primero, esto empezó gracias a una persona de Argentina que también tiene retinosis pigmentaria y esto empezó gracias a él porque él al leer el libro, al llegar a mí, debido pues a esta condición, Sí. decidimos hacerlo para personas que quisieran adquirir el libro con el primero, pero que no pudieran en la parte económica. Primero con el primero hicimos 5, luego hicimos 10, luego hicimos 15 y ahorita con este segundo hemos hecho 5. 5 libros físicos. Los libros son digitales, Ok. entonces, ¿por qué son digitales? Porque es la forma más fácil que una persona con discapacidad pueda acceder a ellos. Por lo que te decía al principio, por los síntomas de las condiciones, que uno muchas veces no Correcto. puede leer en papel y todo ese tipo de cosas. Entonces, los libros son digitales, todo tipo de asistencia tecnológica los puede leer, sea en computador o en Sí. celular, y pues son digitales. Entonces, lo de las becas. ¿Cuántos ejemplares has vendido del primero? Y bueno, del segundo apenas está empezando, pero ¿cuántos libros digitales has logrado vender? Porque me imagino, usted nos estaba diciendo, es una plataforma y para acceder a ella el libro tiene un valor de 60.000 pesos. Sí, del primero he vendido unos 40 y del segundo llevo vendidos con las becas 5 y primero y uno, o sea, 6 libros. Porque,6 libros. o sea, digamos que el tema de las becas se maneja que la persona de Argentina los compra y yo se los entrego como beca a las personas que no pueden acceder a él. Claro, por temas económicos. ¿Y cuál es el sueño? ¿Seguir creando libros, haciendo libros, escribiendo estos libros o tiene un sueño adicional? Bueno, digamos que lo primero que todo es seguir con el movimiento de Amar sin asfixiar y poder ayudar a tanto a las familias como a la persona que vive con su diagnóstico. Y lo segundo sí es seguir sacando libros porque hay muchos temas que aún no se han abarcado en estos libros y que muchas veces la gente no abarca por temas de no, me da miedo, no, no tengo la valentía o el, ¿cómo decirlo? O las ganas de hablar de temas que de pronto a mí me chocan o me hacen un Claro. raye emocional, mental. Entonces, la idea sí es seguir sacando libros y
pues poder llegar a muchísimas más personas y poder, como te dije antes, que las personas que no se atreven a alzar la voz lo hagan. Pero también tienes o lideras un movimiento. Hablemos rápidamente el movimiento, cómo funciona. Listo. Entonces, hablando del movimiento, el movimiento funciona en cada vez que me compran un libro o que acceden a mis libros, yo les doy la entrega de mis redes sociales. En las redes sociales podrán encontrar canciones, videos, historias, una entrevista, ¿sí? Que los pueda ayudar a conocer más sobre estos temas, ¿sí? La idea del movimiento es que cada persona que conozca este tipo de contenido mío y también los libros, pueda recomendar a otras personas y entre todos vamos creando una cadena para que llegue a muchísimas más personas. Claro. Bueno, y hay una línea telefónica. La persona que nos esté observando a esta hora entenderá, Sofía, que hay muchos miedos. Cuando hay un diagnóstico reciente o cuando hay un posible diagnóstico sobre retinosis pigmentaria, hay unos miedos donde las personas que en este momento nos están viendo, si quieren tener más información, por ejemplo, sobre el movimiento, se pueden comunicar. Claro que sí, se pueden comunicar a mi número telefónico 317-505-9212 o a través de mis redes sociales en Instagram, verco.nelcorazón, en Facebook, Sofía Ospina, y también tengo una página, otra página en Facebook, perdón, que se llama Amar sin asfixiar y en YouTube Amar sin asfixiar. Bueno, amar sin asfixiar. La verdad, quedo sorprendido por todo lo que has vivido, por la forma como lo detallas y como lo narras, por la claridad que tienes y por la tranquilidad que transmites. Porque a pesar de la retinosis pigmentaria, que no deja de ser una enfermedad catastrófica porque queda uno sin visión, tú tienes una tranquilidad para contarlo y digamos que has hecho un recorrido seguramente muy forzado por la vida, pero que tú lo has podido disfrutar. Y eso seguramente nos ayuda a nosotros para comprender, para entender y tú nos enseñas sobre esa misma patología. A nombre de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, lo único que le podemos decir es muchas gracias por aceptar por levantar la mano, por decir aquí estoy, quiero contar mi historia, quiero ayudarle a la gente. Y bueno, aquí estamos nosotros que también hacemos una labor bastante importante, ayudándole sin interés, de manera gratuita. ¿A quién? A las personas que siempre lo necesitan. Gran abrazo y muchísimas gracias por este Viviendo con, contando tu propia historia. Vale, gracias a ti. Sofía Ospina. Sofía Ospina tiene 20 años. Vive en el municipio de Soacha, pero ella es caleña. Cuando tenía 6 años, empezó con unos primeros síntomas. No veía bien en horas de la noche. La llevaron al médico, los médicos decían no tiene nada, necesita gafas, hasta que una vez, en una forma, digamos, desproporcionada de su padre, para darle a entender a un médico que su hija sí tenía una afectación en sus ojos, pues hizo lo que seguramente cualquier padre estaría dispuesto a hacer, demostrarle al especialista que hay un problema que no se ha detectado. Y a partir de ahí ya tenía 8 años y fue diagnosticada como retinosis pigmentaria. Tiene 20, hace 12 años tiene la enfermedad, padece la enfermedad. Ha perdido el 50% de su vista, ha vivido cosas que uno diría no las puedo creer o que uno ni se las imagina, como por ejemplo llegar a atentar sobre su propia vida. ¿Por qué? Porque no le encontraba razón de ser a su existir. Por fortuna, encontró a un hombre que la entiende, la comprende, la respeta, quiere caminar con ella, pero ante todo la ama. Y gracias a ese hombre ella empezó a ver el mundo diferente, tan diferente que ya tiene 2 libros escritos. El primero de ellos se llama Ver con el corazón, el segundo se llama Amar sin asfixiar. Ha vendido ejemplares de estos libros que son digitales,
seguramente muy diseñados para la necesidad del entorno de esta población que tiene un déficit a la hora de poder observar. Ella está dispuesta a ayudar, ella está dispuesta a escuchar, ella está dispuesta a orientar a las personas que seguramente dicen, quiero contar mi historia, pero no soy capaz o no sé, tengo unos miedos porque me acaban de detectar esta enfermedad y no sé qué va a pasar en un futuro. Ella de un corazón generoso quiere compartir su número telefónico 317-505-9212. 317-505-9212. ¿Para qué? Para poderle ayudar a las personas que lo necesitan. Ella sigue soñando y ha definido ese sueño con una frase corta pero contundente. No, la condición que tengo no define lo que uno quiere. Eso lo que traduce es que ella ve más allá de lo que seguramente nosotros nos podemos imaginar. Y ella sigue soñando para seguir construyendo su propia vida al lado de un hombre que la entiende, que la comprende, pero ante todo que la ama. Es la historia de Sofía Ospina, relatada en estos minutos en este Viviendo con la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas.